Desde la crisis financiera de 2008, el capitalismo estadounidense ha cambiado profundamente. La respuesta estatal a la crisis, que estuvo marcada por acciones de emergencia del Banco de la Reserva Federal y del Tesoro, no solo salvó al sistema financiero, sino que cambió por completo los contornos del poder corporativo en Estados Unidos. Si durante siglos los barones banqueros dominaron el escenario económico del país, el nuevo sistema tenía nuevos amos. Ahora, el plan de recuperación económica iniciado con Obama abriría espacio para un nuevo arreglo que ya no estaría en manos de los bancos, pero en las gigantes de la gestión de activos como BlackRock, Vanguard y State Street. Estas empresas se convirtieron en los verdaderos centros neurálgicos de la economía estadounidense al acumular una escala de propiedad corporativa sin precedentes. A diferencia del modelo clásico, donde el control de las empresas estaba separado, con los gestores por un lado y los accionistas por el otro, el ascenso de las tres grandes rompió esa separación. Como inversionistas pasivos, estas gestoras no podían vender acciones libremente para ejercer presión sobre las empresas. Entonces, eligieron controlar directamente e influir en decisiones estratégicas y operativas de las industrias en sus portafolios. La decadencia económica estadounidense que causaría la crisis de 2008 haría que el sistema estadounidense fuera apropiado, o por titanes que usarían la economía estadounidense como arma, en asociación con el propio gobierno estadounidense. Y veremos los detalles de esa unión en el video de hoy. Antes de eso, suscríbete al canal y comparte el video con todos. Para ayudar al canal Geopolítica Mundial a seguir existiendo, tu apoyo es muy importante. Mi nombre es Guilherme Peta y este es el canal Geopolítica Mundial. En general, los banqueros solo financian empresas, ganando más con el éxito de esas empresas, pero también ganando, aunque menos, si es por el fracaso de esas empresas. Básicamente, el juego mundial es un sistema donde los banqueros rara vez pierden, pero en 2008 muchos perdieron y eso hizo que surgiera un nuevo sistema. Ahora los inversionistas no solo financiaban empresas, también empezaban a dirigirlas. Buscaban valorizar continuamente el capital mediante acciones, dividendos, intereses y, sobre todo, manipulación política y social para controlar la oferta y demanda. Como es costumbre, los más tontos van a decir que esto es un problema del capitalismo, pero eso es los más tontos, porque no hay nada de capitalista en esto. Al contrario, es la apropiación del sistema capitalista por agentes que no quieren capitalismo, no quieren competencia y, sobre todo, no quieren un sistema de libre mercado. En cierto grado esto siempre ha existido, pero como dije, en cierto grado solamente. Porque en el modelo actual, que nació allá en 2008 con la crisis en Estados Unidos, eso hizo que esa fusión se diera de manera aún más concentrada y sistémica. La financiarización, entendida como la dominancia de las lógicas del capital monetario sobre la producción y la vida social, adquirió una nueva forma, con esas gigantescas gestoras que se convirtieron en propiedades universales, ejerciendo control, sin embargo, continuo sobre casi todas las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, una buena parte del mundo, e incluso sobre gobiernos. BlackRock, por ejemplo, controla directamente cerca de $10 billones en activos y indirectamente casi $25 billones a través de su plataforma. Aladdin, estando entre los mayores accionistas del 98% de las compañías listadas en el Standard & Poor's 500. La historia financiera de Estados Unidos tiene 4 fases: capital financiero clásico, 1880-1929, gerencialismo, 1930-1979, neoliberalismo, 1980-2008 y nuevo capital financiero, 2008 presente. En la fase clásica, bancos de inversión como JP Morgan crearon conglomerados industriales y controlaban empresas a través de grandes bloques de acciones y el suministro de crédito, ocupando asientos en consejos y formando redes de juntas conectadas. Esa concentración se disolvió después de 1929 con la llegada de la fase gerencial o managerialista, en la que la separación entre bancos y empresas industriales fue impuesta por regulación, y los gestores corporativos internos pasaron a dominar, sin grandes bloques accionarios para cuestionarlos. En la fase del managerialismo o fase gerencial, el poder corporativo fue sostenido por un Estado donativo.
New Deal, que intentó mantener la economía mediante derechos laborales, seguridad social, tributación redistributiva y alianza con los sindicatos. También expandió la organización empresarial basada en conglomerados multidivisionales altamente diversificados y globalizados, en sintonía principalmente con el complejo industrial militar estadounidense. Sin embargo, en la crisis de los años 70, ese modelo entró en contradicción. El poder de los sindicatos empezó a amenazar a la propia economía, lo que obligó a una nueva reestructuración, ahora llamada neoliberal. En el periodo neoliberal, el poder financiero retomó con fuerza la integración global de los mercados. El ascenso de los fondos de pensión gestionados por profesionales y la descentralización de las operaciones empresariales crearon una nueva forma de hegemonía financiera. A diferencia de la era clásica, ese poder se diluía entre varias instituciones financieras que competían y disciplinaban estructuralmente a las empresas. Es en esa hegemonía que surgió dentro de las empresas industriales, que empezaron a internalizar funciones financieras. Los tesoreros se transformaron en CFOs o directores financieros, empresariales o directores financieros, con los conglomerados adoptando subsidiarias flexibles y con la gestión orientándose por métricas financieras, anticipando el modelo de financiarización plena. Las empresas también ampliaron su actuación en el mercado de derivados, buscando protegerse de los riesgos de la globalización. Al final de cuentas, ahora Estados Unidos no sería el único motor de la economía mundial y otros competidores, principalmente en Asia, empezarían a surgir. En 2008 surgió un nuevo momento histórico. Ese colapso financiero llevó a la consolidación de 4 megabancos: JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup. Pero, y aquí está el punto vital, la verdadera fuerza después de la crisis se concentró en las gestoras de activos. Eso se debe a que el gobierno estadounidense, al reducir el riesgo sistémico mediante regulación y garantía de liquidez, facilitó la canalización de ahorros hacia acciones. Y esas acciones fueron, en su gran mayoría, gestionadas de forma pasiva por las 3 grandes. Fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales delegaron la gestión de billones de dólares a esas empresas, ampliando aún más su capacidad de centralizar la propiedad y el control corporativo. El nombre del modelo es gestión pasiva, pero no tiene nada de apático, porque al no poder vender acciones de forma estratégica, las gestoras influyen directamente en ellas, moldeando prácticas de gobernanza, sostenibilidad, remuneración ejecutiva y estructuración organizacional de las empresas que componen los índices que ellas replican. De esta forma, un número ínfimo de entidades pasó a comandar, directa o indirectamente, el núcleo del capital productivo global. La magnitud de esta transformación es visible en la influencia política que adquirieron estas empresas, en especial la famosa BlackRock. Además de su penetración estructural en los mercados, mantiene lazos estrechos con el Estado estadounidense, con sus ex ejecutivos ocupando posiciones destacadas en gobiernos demócratas, republicanos e incluso ahora en el gobierno de Trump de 2025. Esa alianza con BlackRock fue fundamental para un gobierno estadounidense endeudado y moralmente debilitado, porque permitiría a Washington extender aún más su política exterior a un nivel sin precedentes. Mientras que, para BlackRock, esa alianza sería fundamental al garantizar la legitimidad política, al presionar a otros países y al usar la fuerza militar contra quienes intenten desafiarlos. Hoy en día, la correlación entre el Departamento de Estado y estos fondos de inversión ya es un solo organismo para buscar los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Como siempre, los marxistas se equivocaron al pensar que el Estado sería la respuesta a esos grandes controladores de capital, porque en la vida real el Estado siempre los utiliza como herramientas y los descarta cuando le conviene. Lo que se observa es una fase avanzada de la financiarización, donde ese capital dejó de ser solo un instrumento de financiamiento o una forma de propiedad, convirtiéndose en el propio mecanismo de control de la reproducción social y económica. Esta nueva formación de capital financiero representa una síntesis del proceso histórico iniciado allá en el siglo XIX, pero ahora elevado a una escala totalizadora, donde el Estado
El mercado y las corporaciones se están fusionando bajo la hegemonía de un capital concentrado, impersonal, gestionado por algoritmos y blindado contra cualquier forma efectiva de control democrático, en general, tanto en los discursos de izquierda como en las plataformas de políticas públicas. Desde 2008, el auge de las finanzas se muestra como parasitismo, que corroe la economía real e industrial, siendo culpada por la desigualdad social, por las crisis económicas recurrentes y por el declive del trabajo bien remunerado. Pero no, porque en realidad la financiarización es una distorsión del orden económico productivo y un indicio del colapso de la hegemonía estadounidense. Muchos críticos sostienen que esas finanzas impusieron un cortoplacismo destructivo que llevó a las empresas a descuidar inversiones en empleos calificados e innovación, priorizando recompensas inmediatas a los accionistas como dividendos y recompra de acciones. Pero no es tan simple porque estamos viendo su apuesta a largo plazo en empresas que no son tan rentables. Los inversionistas sostuvieron a gigantes como Uber, Tesla y Amazon durante años, incluso con pérdidas continuas, porque veían modelos de negocio que serían rentables en el futuro y que podrían quebrar a competidores más pequeños. Gracias al apoyo del Estado, esto demuestra que la lógica financiera no está necesariamente atada al corto plazo, sino que está ligada a percepciones estratégicas más grandes que solo la ganancia financiera. La idea de que pagar dividendos y recompras siempre afecta a la inversión en investigación y producción no se sostiene. En un entorno de tasas de interés bajas, las corporaciones pudieron invertir fuertemente en investigación y desarrollo y, al mismo tiempo, recompensar a sus accionistas. Los datos muestran que, a lo largo de las últimas 4 décadas, las inversiones empresariales y los gastos en innovación crecieron como proporción del Producto Interno Bruto estadounidense, junto con las ganancias y los pagos de dividendos, desmintiendo esa tesis de la financiarización como drenaje improductivo de recursos. Muchos marxistas atribuyen a la financiarización la caída tendencial de la tasa de ganancia de la industria desde los años 60. Sostiene que, por la baja rentabilidad industrial, el capital pasó al sector financiero, generando burbujas especulativas para ocultar el estancamiento real. Pero esa interpretación sugiere que el actual enfoque en las finanzas sería un reflejo de la crisis del capitalismo, marcada por la superproducción y la sobreacumulación. Pero esa perspectiva se basa en una interpretación muy reduccionista de la noción de capital ficticio que Karl Marx aborda, tratando gran parte del capital financiero como algo desvinculado de la realidad productiva. Esa visión binaria de capital real y ficticio es engañosa. El capital financiero, incluso bajo formas aparentemente abstractas, sigue vinculado a la extracción de valor real, ya sea mediante el control de las corporaciones, la organización de la producción global o la coordinación de los flujos de capital. Lo que está en juego no es la decadencia de un sistema agotado, sino la reconfiguración continua de su lógica interna. Los marxistas han advertido la caída inevitable del capitalismo por más de un siglo, pero solo hemos visto la caída de regímenes socialistas. El capitalismo financiero no representa una ruptura final con el pasado, sino una metamorfosis que se adapta al nuevo contexto del siglo XXI. Los analistas marxistas ignoran el papel del Estado estadounidense en el orden financiero global, que, en lugar de estar controlado por el sector financiero, fue el Estado el que ejerció un papel central con autonomía relativa, mediando los intereses de diferentes fracciones y facciones económicas. La financiarización no es antagónica al imperio estadounidense, es el nuevo pilar que sostiene la hegemonía global de los Estados Unidos, o que al menos lo intenta. La liberalización financiera y la libre movilidad de capitales son logros del Estado estadounidense desde la posguerra, con un objetivo de lo que exigió el desarrollo de capacidades estatales muy específicas, como la centralización del poder en el Banco de la Reserva Federal y en el Tesoro estadounidense, blindados ante presiones democráticas y capaces de actuar con flexibilidad al administrar contradicciones del sistema global. Así como Roma dejó de ser una monarquía para luego convertirse en una república, su colapso no llevó al fin de la entidad geopolítica romana, sino al surgimiento del Imperio Romano. También podemos señalar esto en el caso de Estados Unidos, no su colapso como muchos imaginaron, sino su transformación, porque a lo largo del siglo XX la expansión de las funciones económicas del Estado resultó en la formación de una estructura autoritaria,
Dentro de la democracia, cada vez menos conectada con la idea de un capitalismo tradicional, esa percepción ingenua, infantil, inocente, adolescente de los Estados Unidos, siendo hoy los grandes bastiones de la democracia liberal y del capitalismo libre, ya terminó desde 2008 y cada vez más eso será visible. Ya sucedió, pero está tomando tiempo para materializarse y todos veremos eso en los próximos años. Esa nueva adaptación estaría estructurada de forma simbiótica con los gigantes de la gestión de activos como BlackRock, Vanguard y State Street, con el Estado impulsando la valorización del capital monetario a través de la inflación constante de los precios de los activos. Esa relación entre el Estado y los fondos de inversión creó un sistema en el cual los riesgos del capital corporativo fueron absorbidos progresivamente por el poder público, atrayendo aún más ahorros al mercado accionario y consolidando el dominio de esas gestoras como propietarias universales de la economía. Ellas influyen en casi todas las grandes empresas y tienen peso político, con ejecutivos en los gobiernos de Trump y Biden, además de coordinarse con el Banco de la Reserva Federal. Irónicamente, al principio, muchas personas, principalmente de la izquierda, apoyaron esta nueva política porque junto con ella vinieron compromisos sociales y ambientales. Y por supuestamente querer un sistema que buscaría la estabilidad económica. Los intentos moderados de Biden de expandir programas sociales fracasaron y las inversiones verdes promovidas por ese capital financiero se promovieron. Solo herramientas de presión política externa estadounidense y de sus aliados europeos. La idea de que el universalismo de las inversiones también podría promover políticas a largo plazo orientadas al bien común también fue otra cosa bastante estúpida. Ante lo que se conoce como Environmental, Social and Governance y diversidad, equidad e inclusión, estas estrategias no suponen un cambio ecológico real, sino que solo evalúan el riesgo financiero que los problemas ambientales y sociales implican para la rentabilidad empresarial. El objetivo nunca fue reducir las emisiones de dióxido de carbono o restaurar ecosistemas en peligro, sino proteger las ganancias. Y sobre todo dictar la política de comportamiento de empresas y gobiernos a través de sus bolsas de valores. Como dijo el director ejecutivo de BlackRock, querían forzar comportamientos. Esto va mucho más allá del dinero. Con personas que piensan que el dinero es poder, sin entender la regla del juego que se está estableciendo. El dinero nunca fue poder, pero el poder genera dinero fácilmente. La situación solo no fue peor porque como hoy Estados Unidos no es el único motor económico. El público reaccionó muy mal a las políticas Environmental, Social and Governance y diversidad, equidad e inclusión y además esas políticas llevaron a varias empresas casi a la quiebra. Las iniciativas Environmental, Social and Governance se reevaluaron y BlackRock anunció que apoyaría menos resoluciones de responsabilidad ambiental y social por considerarlas demasiado prescriptivas. O sea, las políticas Environmental, Social and Governance y diversidad, equidad e inclusión fueron eficientes para causar disturbios mundiales, erosionando naciones casi por completo, pero no todas. Precisamente por las alternativas globales como China e India, entre otros países emergentes y polos alternativos de dinero global, pero por suerte la feroz competencia entre esas gestoras y las empresas en las que invierten hizo inviable cualquier coordinación efectiva hacia el modelo cooperativo. ¿Cuál fue la suerte del mundo? Porque incluso si una empresa adoptara prácticas sostenibles y costosas, sería superada de inmediato por competidores que mantuvieran métodos baratos y depredadores. La realidad garantiza que el capital fluirá hacia las empresas con mayor rentabilidad y no hacia aquellas con mejores prácticas supuestamente sociales o ambientales. O sea, no basta con que la empresa solo complazca a ese grupo de los limpios y perfumados, no es suficiente. La pandemia de COVID-19 con su paro y reinicio abruptos de la economía global reveló aún más la fragilidad de este arreglo. Para sostener el sistema financiero, el Fed, el Banco de la Reserva Federal, expandió sus poderes como nunca antes. De ser garante de última instancia pasó a ser un agente directo en los mercados de deuda corporativa, comprando, por ejemplo, incluso bonos basura con la ayuda directa de BlackRock y sin la aprobación del Congreso estadounidense. Este proceso llevó a la estatización de las finanzas basadas en el mercado y
Al final, en los años 80 y 90, cuando todos estaban preocupados por el ascenso de las grandes corporaciones por encima del Estado, lo que resultó ser una tesis bastante tonta, la verdad es más complicada. Porque en realidad lo que estamos viendo es al Estado estadounidense usando estas gestoras como herramientas de política exterior, influyendo e intentando determinar el futuro de naciones enteras. Gracias a todos, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y compartir el video con quienes conozcan, para ayudar al canal Geopolítica Mundial a seguir existiendo. Puede que no lo parezca, pero tu apoyo es muy importante. Un abrazo, hasta el próximo video.